marco de la educación en la paz y los derechos humanos, abordamos un acontecimiento histórico clave en la memoria del mundo actual, el Holocausto. A partir de la lectura literaria de Las maletas de Auschwitz, conocimos y reflexionamos sobre la discriminación y la vulneración de derechos humanos sufrida por las familias judías europeas en tiempos del surgimiento del nazismo y fascismo, principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las maletas de Auschwitz, escrito por la periodista y autora italiana Daniela Palumbo. Es un libro de narrativa histórica que muestra las historias de vida de 5 niños judíos y sus familias que viven en diferentes partes de Europa. El primer relato transcurre en Italia y el protagonista se llama Carlo, un niño de 9 años que sentía pasión por los trenes. La crisis mundial de 1930 repercutió en la vida política de casi todos los países europeos. En muchos de ellos surgieron movimientos políticos autoritarios y algunos llegaron a gobernar. Es el caso de Italia, cuando un nuevo líder político, perteneciente al Partido Nacional Fascista, llamado Benito Mussolini, accedió al gobierno en 1922. En este contexto, las leyes raciales fascistas afectaron principalmente al pueblo judío, pero también a gitanos, homosexuales y niños válidos. El segundo relato transcurre en Leipzig, Alemania, donde vivían Hannah y su hermano Jacob junto a sus padres. En Alemania, a principios de la década de 1920, Adolf Hitler creó el Partido Nacional Socialista y organizó el movimiento nazi. En 1933 fue nombrado canciller, convirtiendo al gobierno en una dictadura. El nazismo instaló la idea que en la sociedad había diferencias raciales. Los alemanes considerados arios eran una raza superior, mientras que las personas de origen semita pertenecían a razas inferiores. Así surge el antisemitismo. El tercer relato transcurre en París, Francia. Su protagonista es Emily, una niña de 7 años que vivía en una casa con ventanas de postigos azules. ¿Cómo identificaban a los judíos? Entre 1939 y 1945, muchos judíos de toda Europa fueron obligados a llevar insignias y indistintivos que los identificaba como judíos para facilitar el control de las leyes raciales. Aunque el término la estrella amarilla se convirtió en un muy importante símbolo del Holocausto, los diseños y los colores varían. Durante el periodo de entreguerras, Francia fue una de las naciones más liberales en la apertura de sus puertas a los refugiados judíos procedentes de Polonia, Rumania y Alemania. No obstante, en 1939 el gobierno francés impuso restricciones para la inmigración judía y estableció campos de reclusión para los refugiados. Cuando Alemania derrotó a Francia en junio de 1940, había aproximadamente 350.000 judíos en el país. El norte de Francia fue ocupado en forma directa por Alemania. El sur de Francia permaneció sin ocupación, pero a pesar de ser originalmente neutral, colaboró estrechamente con Alemania. El cuarto relato narra la historia de Dawid, un niño que vivía con sus padres y su hermana Marja en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Tenía 11 años y tocaba el violín. Primero, los nazis sancionaron leyes para identificar a los judíos y prohibirles que realizaran diversas actividades. Luego, los obligaron a vivir de manera inhumana en espacios aislados y cerrados dentro de las ciudades llamados gueto. El gueto de Varsovia fue el mayor de Europa y confinó a una enorme población judía. Por último, en 1941, Hitler implementó un plan siniestro que denominó la solución final. Millones de personas fueron conducidas a campos de concentración y exterminio. El complejo de Auschwitz en Polonia fue el más grande y fundamental para llevar a cabo el plan nazi. 6 millones de judíos fueron víctimas de este genocidio que se conoce como Holocausto. Los judíos también utilizan el término Shoah, que en hebreo significa catástrofe. Con la intención de que los terribles hechos del Holocausto no vuelvan a producirse, la Organización de Naciones Unidas, ONU, creada en 1945, aprobó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama a todas las personas, sin importar su raza, religión, color u otra característica, tienen los mismos derechos y libertades.
Luego de realizar este proyecto de lectura e investigación, queremos compartir una reflexión final. Este libro no es precisamente divertido, pero explica y reflexiona acerca de cosas muy importantes. La autora, Daniela Palumbo, intenta reflejar en sus historias lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en distintas partes de Europa. Cuenta sobre familias judías que sufrieron la discriminación y la falta de todos sus derechos a partir de las leyes raciales. Las maletas de Auschwitz no fue creado para divertir, sino para enseñar, para estar al tanto de lo sucedido y para intentar evitar que en un futuro pueda ocurrir nuevamente algo así.